Vamos a entrar en materia, vamos con nuestros panelistas en el día de hoy. Saludamos a Francisco y saludamos a Camilo. Camilo, buenos días, porque vamos a empezar hablando de la Liga Mexicana y ese partido anoche sorprendente porque empieza ganando Cruz Azul con el empate le bastaba, empieza ganando y el América le da la vuelta. Para mí, y voy a saludar a Camilo primero para que el hombre nos dé su opinión, pero para mí las bajas de Cruz Azul fue la pieza clave. Para mí Cruz Azul no tuvo creación y esto fue gracias a Rotondi. Y le faltó personalidad gracias al otro, al que expulsaron. Al uruguayo Nacho Rivero, Andrés. A Rivero, que eran pieza clave del equipo. Sí, Andrés, Francisco y a todos los que nos siguen, bienvenidos a este especial de Liga MX post semifinal, una gran semifinal donde América llega a una final, Andrés, no con chapa de campeón, sino con chapa de tetracampeón. Ya hay vientos de tetracampeonato en la Liga MX. Sería el primero en torneos cortos, desde que se empezó esta figura de los torneos cortos en el fútbol mexicano. Vamos a ver. Pero hablando de Cruz Azul, sí, como lo dijimos en la previa, la tenía muy difícil porque dos de sus mejores jugadores se quedaron por fuera y lo sintió Cruz Azul. Otro de sus referentes se equivoca, el colombiano Mier. Tuvo una noche difícil, por no decir otra cosa, pero se le dificultó al colombiano ayer en una salida en falso. El delantero Martín aprovecha esta oportunidad con el penal y luego ya el colombiano Borja se convierte en el héroe de América para meter a los dirigidos por el brasileño André Jardín a su cuarta final consecutiva. Desde que Jardín llegó a América, la ha pasado jugando finales de la Liga MX. Solo de la Liga MX, porque internacionalmente poco. Francisco, buenos días. Hola Andrés, buenos días para usted, para Camilo y para nuestra audiencia de Latingoles. Y bueno, el secreto del partido fue no solo, Andrés, lamentablemente, esa cantada de Kevin Mier en el segundo tiempo. Cruz Azul tenía el resultado, estaba además ganando. Le Y sonó extraño la cantada, me quedé pensándola. sí, ¿Cómo la total. cantó? En el primer tiempo además fue clave para que Cruz Azul se mantuviera en ventaja a Miel y luego Faravelli adelanta aparte de la máquina en el minuto 57, pero viene esa jugada donde sale a cortar el arquero colombiano, le falla esa manera de ir al balón, le rebota y luego pues de manera intuitiva le toca el guayo al atacante americano y mete al equipo local en el partido con esos aires de remontada, porque además una vez anotaron ese penalti con lo que ustedes ya decían, las bajas de Cruz Azul, que fueron muy importantes, y también un rendimiento regular no solo de Mier, sino de hombres, por ejemplo, como Dita, que también le costó en la saga, pues América lo da vuelta y se convierte en finalista, como dicen ustedes, por cuarta vez, ante un Toluca que es primero, pero en esta instancia el equipo americanista lógicamente es el candidato. Yo les quiero preguntar algo, y es que anoche, viendo la prensa de México, todos hemos hablado de que ha sido injusto el cuadro de Cruz Azul con Vicente Sánchez, con el técnico uruguayo, en no oficializar su continuidad. Anoche, después de la eliminación, ya muchos hablaban que no, que había sido error de Vicente Sánchez, que se ha quedado corto. Yo insisto, para mí fueron las bajas, o sea, para mí el Cruz Azul se veía así, le faltaba un jugador que era el alma del equipo, no solo con goles, sino también con personalidad, y le faltaba el creador también del equipo. Entonces creo que esto afectó. ¿Qué opinan ustedes, Camilo? ¿Fue tanto esto, o sea, tanto es culpa de Vicente Sánchez que no deberían, que ya se pone en duda si lo deberían continuar? No, Andrés, no es culpa de Vicente Sánchez en lo absoluto. ¿Por qué? Vicente Sánchez no tiene la culpa de que Mier haya cometido ese error garrafal en un momento definitivo. Vicente Sánchez no tiene la culpa ¿cómo decirlo? De la inocencia que cometió Nacho Rivero en el partido de ida, donde casi le parte la pierna al español Fidalgo.
Tampoco tiene la culpa que Rotondi se haya lesionado y tampoco tiene la culpa que otro jugador que generaba juego como Montaño se haya lesionado. Trabajó con lo que pudo y claramente se veía un Cruz Azul muy mermado. De hecho, el equipo cuando estaba conectado se fue adelante, entonces también creo que las bajas pesaron, la experiencia de América en esta instancia pesó, la historia siento que pesó, porque desde 1999, lo dije la semana pasada, Cruz Azul no elimina a América en una fase de eliminación directa, en una liguilla. Creo que todo esto jugó en contra del equipo del uruguayo y él no puede encargarse de todo eso. Ya los jugadores también tienen que hacer su parte y anoche no hicieron su parte. No, y aparte Andrés y Camilo le queda a Cruz Azul la final continental, donde por más que me guste Vancouver, pues Cruz Azul es el gran candidato. Entonces, cerrar la temporada con un título de Conca Champions y a un paso de la final, creo que sería un balance tremendo, luego de cómo llegó Vicente Sánchez al cargo, luego de esa salida bastante escandalosa del anterior entrenador. Pero me parece que como hablábamos en programas anteriores, mientras siga la dirección deportiva actual, van a hacerle todos los posibles trucos para que no sea el técnico titular de Cruz Azul, lamentablemente. Y esperemos que si no se queda, que es una posibilidad porque la dirigencia de la máquina es así de extraña con sus decisiones, pues haya otros equipos mirando bien el trabajo del uruguayo y prestos a darle la oportunidad porque realmente ha demostrado en todos los sentidos, Andrés, que merece. Es tácticamente bueno, mejora a los jugadores y tomó buenas decisiones. Lo que pasa es que en la cancha el 70%, 80% depende de quienes están protagonizando cada partido. Sí, A mí me da lástima con el técnico uruguayo porque siento que él, de haber conseguido la clasificación anoche, hasta de pronto no quedaba no necesitaba ni quedar campeón del torneo. Con haber conseguido la clasificación a la final, yo creo que puede dar un golpe en la mesa y ¿por qué no contratan o por qué no oficializan a Vicente Sánchez? Que es extraño, o sea, todo se habla, o sea, igual no hay una versión oficial, eso todo es la rumorología del fútbol mexicano, en donde dicen que no tiene una buena relación con su director deportivo, que a su vez él es el que lo trae al equipo, por eso es que yo a veces dudo mucho de estas versiones. sí, es Eh, extraño. exacto, Aunque pero queda uno, no hay que olvidar algo, ¿cómo? Andrés, y es que efectivamente él lo pone como interino cuando se marcha el Anselmi pues a Portugal, pero yo creo que tampoco se imaginaban en la directiva de Cruz Azul que iba a hacer semejante trabajo Vicente Sánchez. Entonces ya cuando piensan en un técnico en propiedad, elimina al América en Conca Champions, hace esta campaña, ya el cálculo inicial de la dirección deportiva creo que se salió de lo que habían pensado. Pero Cruz Azul Claro. mismo se complica porque tienen un técnico de casa ahí. Me imagino que Vicente Sánchez no cobrará tanto. Y les está haciendo Bueno, mejor trabajo que Anselmi. esa hasta Entonces, de pronto puede ser. Claro que lo que vuelvo y digo, no hay versiones oficiales, pero o sea, de pronto Vicente Sánchez pondría esa condición, aunque uno no cree, porque cuando le dan la oportunidad uno dice que sí a todo. Pero yo creo que puede ser que le haya dicho, vea, listo, yo entro como interino, pero si me quedo, me pagan tanto. Y esa es Claro, la duda. o de y pronto Cruz aparte, Azul quiere un entrenador con más y nombre. aparte de eso, él ha trabajado con una plantilla que dejó el anterior entrenador. Este no es un equipo donde esté su sello, digamos. Entonces, yo creo que sería un gran acierto de Cruz Azul dejarlo, más todavía si ganan la Conca Champions. Pero como lo hemos visto en las últimas temporadas, el equipo de la máquina da unos timonazos que realmente son imposibles de entender desde la Sí, lógica. muy extraños, muy extraños. Además, también tendrían que evaluar cómo es el ambiente del equipo, cómo se la lleva Sánchez con sus jugadores, si lo respetan, si lo entienden, si lo apoyan, porque pues puede llegar el mejor entrenador del mundo, pero si el ambiente en el camerino no es el mejor, en cambio, si él tiene un buen ambiente ya conformado, pues no sé, no entiendo la verdad qué pasa en Cruz Azul. De acuerdo. Sí. Bueno, pero miremos entonces estos jugadores latinoamericanos que se presentaron ayer en este juego de semifinales.
Sí, señor Andrés. Bueno, arrancó el local América con el uruguayo y el colombiano, con el uruguayo Cáceres y el colombiano Borja en la defensa, digámoslo así, el mediocampo de lo que hablamos ayer justamente. Por ahí pasó también la victoria de América porque me parece que le ganó el mediocampo América Cruz Azul con Fidalgo y Cendejas, con el español y el estadounidense, y adelante el chileno Víctor Dávila, que, bueno, no tuvo un partido estelar, pero ayudó en el ataque, ayudó a que se desprendiera de la marca su compañero Martín. Y en el complemento entró el otro uruguayo por el lado de América, Rodrigo Aguirre, acompañado del chileno Diego Valdés del 10 de Coapa. Yo lo que veo con Henry Martin, sí, porque el chileno Dávila pues no tuvo muy buen partido, pero Henry Martin le trae mucha personalidad a ese ataque del América. O sea, es un Sí, jugador que levanta a su equipo e intimida al rival. O sea, sí, cumple sí, las sí. dos funciones Y perfectas. muestra Lo personalidad. habíamos hablado en la previa cuando se supo que ya regresaba Martín de la lesión, la importancia que tenía para la parte estratégica y también esa parte mental. Ayer, por ejemplo, en la ejecución de la pena máxima, pues con Exacto. absoluta tranquilidad, y de ahí en más es clave para el América y asimismo es clave para el equipo americanista, ya pensando en lo que venga, pues tener otro delantero, porque tienen que aprender esta lección de cuánto les cuesta si no está Henry Martín disponible. Les cuesta Total. mucho, les cuesta mucho. Andrés, y por el lado de la máquina cementera del uruguayo Vicente Sánchez, el colombiano Kevin Mier, acompañado de su compatriota Willer Dita, también el argentino Piovi un poco más adelante, con el también argentino Lorenzo Farabelli. Este fue el cuarteto inicial sudamericano que inició, digámoslo así. Me pareció un dato. El polaco Bogus tuvo un buen arranque, tuvo un buen partido, encaró, quería atacar. Creo que fue uno de los mejores partidos que yo personalmente le vi al polaco. Y ya en la parte complementaria, en la búsqueda del encuentro, entra el argentino Lucas Romero para tratar de darle la vuelta al partido. Que es otro caso, Camilo y Andrés, que me parece de análisis, ¿no? Es un jugador que tiene pues mucho protagonismo mediático, que cuando llegó a Cruz Azul tuvo algunos ingresos donde cambió las cosas. Romero tiene mucho talento, pero le ha pasado también en España y ahora le pasa con la máquina, no se logra consolidar como titular y aparte, por ejemplo, ayer cuando le dieron el chance, es un jugador de esos que uno tiene que pensar qué marca diferencia de entrada y lamentablemente no logró mayor aporte cuando Cruz Azul más lo necesitaba. Yo Sí, creo sí, que en sí. eso tampoco tiene la culpa Vicente Sánchez. Por ejemplo, una No, incorporación o un refuerzo, y digo refuerzo entre comillas porque es que creo que no reforzó nada como Giacomakis, el ex Atlanta United. El hombre entró y no se vio. O sea, Giacomakis no, claro, es un delantero, si no le llegan balones, pero la idea de un delantero así, de ese nivel y en un torneo tan importante, en un nivel tan importante es con una que le llegue tiene que al menos generar peligro. Pero es que Giacomakis creo que no tocó el balón ni una vez. Yo hasta en la transmisión hoy cuando el comentarista creo que dijo, oiga, Giacomakis estaba jugando, vea que horas entró. O sea, muy malo a modo de chiste, porque no el se griego, vio. de verdad. Sí, no se vio. Y no se ha visto en todo el torneo, Andrés, porque en Total. clausura solo ha hecho un gol. Para el peso de este jugador, me Sí, parece que... Sepúlveda le ganó a pulso el Y de lugar, pero lejos. también no reaccionó ese refuerzo. Y ayer también me llamó la atención, compañeros, pues cómo se nota que son suramericanos. Borja, además de su gran protagonismo, pues siendo clave con el gol, pero tanto él como Farabelli como Dita, todos con amarilla para terminar el partido. Al final eso Sí. Pero, también pero la de siente, Borja fue una bobada, por no decir otra cosa. La de claro, Borja pero fue una inocencia. parte de Yo la no estoy... emocionalidad, ¿no? Parte de la emocionalidad que tienen los jugadores Ay, nuestros en pero general. también uno tiene que ser un poquito inteligente, o sea, por más emoción, uno sabe que se quita la camiseta es amarilla. Está en Sí, una semifinal, o sea, sí, qué emoción hacer el gol, todo, faltaban 10 minutos, donde él tenga que hacer una falta de esas que llaman tácticas, que se le fue el jugador y tiene que agarrarlo, más que es defensa, o sea, no es de delantero, que acuerdo. dice, bueno,
O No, sea, se y esa expone a una forma de segunda expresar, amarilla. yo siempre estaba de acuerdo en esa forma de expresar, de emocionarse quitándose la camiseta, o sea, cuando alguien se emociona en la calle no puede hacer eso. Bueno, O sea, no, es normal. compañero, A mí eso me parece lo más anormal del mundo. O yo sea, ahí ¿por qué te yo quita? ahí sí les digo Abraza, algo. corre, grita, Sí, pero ahí sí les quitarse la digo, camiseta. pero ahí sí les digo algo desde nuestra postura también, y es bueno, habría que estar en los zapatos de estos caballeros en esa emoción, en ese fragor, para ver la reacción, porque además Borja, Camilo venía con críticas también de la prensa, de alguna parte de la hinchada, y creo que también para él ese gol es como una catarsis de esas críticas que le habían hecho algunos sectores, sobre todo después de la eliminación en Conca Champions. Claro, Cierto, pero es usted se cierto. imagina donde lo expulsen por esa amarilla y después otra, vuelve y abre la puerta para que le den duro, porque fue el Sí, jugador del partido y ahí lo sí, vemos en el mapa de calor, ¿no? sí, Fue el dueño de la banda izquierda. lo habíamos hablado en la previa ayer también, compañeros, de cómo iba a ser de importante en el ida y vuelta, y realmente es un carrilero que tiene gran capacidad ofensiva, y Sí, aquí lo demuestra, ojalá nuestro amigo Néstor Lorenzo también, que yo entiendo le confíe todo a Joan Mojica, pero se acuerde que Borja ya en otros partidos de eliminatoria ha sido importante y ofrece también, sobre todo de cara a ese juego con Perú que hay que ganar, muchísima salida de balones, técnicamente muy completo el colombiano. sí, 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 se adueñó de la banda izquierda. Y un dato ahí de Borja, va a enfrentarse en la final con el que fue su primer equipo en México. Él ya tuvo una etapa en Toluca. Sí, Vamos a señor. ver cómo le va, si cumple, digamos, la ley del ex, eh, porque se viene un partido también muy interesante y Borja se encargó de esa banda izquierda. Si ustedes ven, ese punto rojo de calor más grande está en el ataque, pero al Sí, momento de sí, sí. defender también lo hizo muy bien. Me parece que para mí fue el mejor partido de Borja en la temporada y no solo por el gol. El gol es algo, pues llegó, cabeció, definió bien, pero lo que corrió ayer Borja, lo que defendió y lo que sumó en ataque, pues se refleja en el Vea, mapa de calor. y ese mapa de calor también refleja, o sea, el de los dos jugadores, porque estamos viendo también comparándolo con el argentino Lorenzo Farabelli, jugador de Cruz Azul, que definitivamente, digamos que ese mapa de calor de Farabelli refleja el equipo, que Farabelli Perdido. estuvo tímido, no, y tímido en todos lados, pero no hubo un lugar donde se afianzara. O No, y sea, estuvo es por un todos poco lados, también ya. como, es un poco también como Cruz Azul ha utilizado el medio campo siempre bastante intercambiable posicionalmente, pero sin duda la baja de Rivero, que era el corazón, la brújula, fue demasiado evidente, y por eso también, como decía Camilo, América dominó el ritmo del juego demasiado fácil para Sí, lo que Cruz Azul había mostrado en los otros partidos. Para sí, sí, mí, sí, sin duda. vuelvo y digo, para mí lo que le afectó más a Cruz Azul fueron las dos bajas. O sea, Rivero, para mí, Rivero es el capitán del equipo, el que ha hecho los Sí. goles, es el que defiende, el que ataca, el que levanta al equipo anímicamente. Eso le faltó anoche a Cruz Azul. Es que a Andrés le Y, faltaron y tres, Rotondi, el tres armador, jugadores. el que crea jugadas. Exacto, Ayer no exacto. tenía Cruz Azul, ya cuando necesitaba el empate, cuando iba perdiendo 2-1, no pudo crear nada, pero es que no había quien creara. No había cómo. Y también Montaño. Antes de que Fuera terminemos, de eso. quería reafirmarme en que considero que sigue siendo Mier el mejor guardameta de la Liga MX pese a su error. Sí. Tiene 25 años, mucha experiencia, pero aunque parezca extraño decirlo, sigue aprendiendo como arquero, porque para un arquero está en una edad todavía joven, y Sí, lamentablemente cuando un arquero falla en una instancia de estas es demasiado visible su error. Ojalá en la Conca Champions tenga la revancha que yo creo que se merece. Ojo sí, 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 sí. que igual estaban sacándole hoy que también hace un año, en la semifinal hace un año, es el que le hace el gol al América donde él está salido. Aunque así juega él. Él juega de líbero. Entonces Sí, es difícil, ¿no? Sí, 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 Pero sí, es bueno, complejo. Ojalá, ojalá le perdonen esta porque pues es un gran arquero tanto la prensa como la hinchada de Cruz Azul, porque pues bueno. también ha tenido noches estelares. Señores, antes de irnos, tengo datos de los sudamericanos en toda la jornada de estas semifinales, ¿no? No solo del partido de ayer del Clásico Joven, sino de todo el fin de semana, digámoslo así. La presencia de los nuestros en comparación a la jornada de ida.
la vez pasada fueron 23, esta fueron 22 sudamericanos, se mantiene el promedio. España y Estados Unidos acompañan siempre con Fidalgo y Alejandro Zendejas. Y ya para cerrar, digamos, este clausura 2025, porque en la final es otra cosa, solo es un partido, siempre Argentina comandó, desde la primera fecha hasta hoy, siempre comandó. En la sexta fecha tuvimos un récord de presencias sudamericanas de 100 jugadores, entonces este es como en el análisis de toda la Liga MX, lo estaremos profundizando en un programa, pero con esto digamos que nos despedimos de estos datos por esta temporada y bueno, los sudamericanos siempre poniendo su gran cuota en la Liga MX. Sí, señor. Y esos argentinos que usted nombra, en su mayoría determinantes con sus equipos, o sea, eso es Importante, importante, ¿no? sí, Oiga, muy importante. y para despedirnos también es nuestro admirado entrenador Mauricio Pochettino, que también me parece un gran adiestrador. Ojalá no olvide a Zendejas y a Fidalgo para el equipo de los Estados Unidos, porque son dos jugadores que le pueden ofrecer algo diferente a esa capacidad física intensa de otros jugadores de la escuadra norteamericana, pues porque están jugando en un contexto más latino y él Sí, debería tenerlo en cuenta. sería Cendejas, porque Fidalgo es español. Perdóname, Cendejas, Camilo, que hizo Pero además un muy buen campeonato, ¿no? Y ante la ausencia de Martín, llevó buena parte del peso del ataque de y América. creo que le acompañaría mucho le serviría mucho a Estados Unidos.